Hablamos de la reunión del Consejo del Salario, como habitualmente se lo denomina en nuestro país, donde hay representaciones del gobierno, de los empresarios, de los gremios que definirán fundamentalmente el salario mínimo. De todo ello nos va a hablar nuestro compañero de tareas, Nahuel Amore. ¿Cómo estás, Nahuel? ¿Cómo estás? Buen mediodía. Se reunieron pasadas las 10 de la mañana, son distintas partes, como bien vos dijiste, el sector empresario, el Estado y los representantes de los gremios. Por supuesto que este Consejo del Salario define un salario mínimo vital y móvil que, si bien ha perdido referencia, por ejemplo, para las paritarias de un montón de gremios, sirve sobre todo para cuestiones tan básicas como definir a partir de allí la jubilación mínima, la prestación por desempleo, es decir, sigue teniendo alguna especie de incidencia, de referencia, el número que se defina justamente entre esta tensión, entre esta puja lógica que se suele dar cuando se juntan en el Consejo del Salario. Hubo un cuarto intermedio y en estos momentos están terminando de reunirse. Hay que ver si no pasa lo que sucedió en diciembre pasado, donde directamente el gobierno nacional vio que no había acuerdo y puso el gobierno simplemente el número del salario mínimo, o si es que hay alguna especie de negociación mínimamente como para encontrar las dos partes. Ya se había reunido previamente CGT con los representantes de las dos CTA. Exacto. ¿Cómo están, en todo caso, las diferencias? Son diferencias bastante fuertes, digamos. Desde la parte empresaria, muy cercana al gobierno, piden aumentos cercanos al proceso inflacionario, que el acumulado en los primeros 3 meses da 8,6%. Cuando uno ve que una pérdida de poder adquisitivo de 30%, este 8,6% no va a terminar de compensar. Y por otro lado, las centrales sindicales están pidiendo mínimamente duplicar el monto del salario mínimo que está actualmente ahora cercano a los 300.000 pesos, pasarlo a más de 600.000. Veamos simplemente el tema que mencioné, que es la pérdida del poder adquisitivo que ha tenido el salario mínimo en la Argentina en los últimos años. Este es un gráfico que se lo ve desde 2019, 2020, prácticamente de la época de la pandemia. Y ahí, cuando uno ve en el tramo final, ahí se ve desde prácticamente el tramo final del gobierno de Alberto Fernández y el inicio de Javier Milei, una pérdida de más del 30% de la referencia de lo que vale el salario mínimo en la Argentina. 30% de poder adquisitivo. Nos preguntaban desde la producción cómo podemos referenciar esto para que se tenga noción en relación a qué es la pérdida de poder adquisitivo. Si vos, por ejemplo, comprabas, tenés 100 pesos y comprabas antes, vamos a dar simplemente una referencia muy básica. Comprabas 100 manzanas, ¿cuántas comprás ahora teniendo esa pérdida de poder? Y prácticamente 70, incluso menos de 70 de lo que te alcanzaba. Es la capacidad de compra que tiene el ingreso de una persona, que es mínimo para tener algún tipo de referencia de los ingresos de las familias. No olvidemos que por allá, por el mes de agosto, de ya la finalización de la gestión de Alberto Fernández, se produjo una devaluación importante y a comienzos o al inicio de la gestión de Javier Milei, una mega devaluación que terminó obviamente de, sí, tal cual. Siempre que destruir un poco que este se dan salario, ¿no? los procesos vinculados a tu consulta de el aumento del tipo de cambio, por supuesto que eso va directamente proporcional después en la pérdida de poder adquisitivo, teniendo en cuenta que todavía hay un grueso de las importaciones, de los productos importados que inciden en el costo de vida de lo que después se traslada hacia los distintos bienes y servicios. Veamos los datos en una placa en relación a cuánto está en estos momentos el salario mínimo. Recordemos que la última reunión se mantuvo en diciembre, es decir, es la primera vez en lo que va de este 2025 que se juntan las partes para definir este salario mínimo vital y móvil. En este momento está en 296.832 pesos. Como decía, ¿a cuánto lo quieren llevar? Desde la parte empresaria lo quieren llevar cercano a los 311.000 pesos y por parte de la CGT y la CTA están pidiendo cercano a los 650.000 pesos y a partir de ahí una especie de aumento progresivo. Pero estamos hablando de 300 contra 600 y hay que ver cómo se define. Y siempre traemos a colación la canasta básica porque, insisto, si este salario mínimo es, por ejemplo, una referencia para la jubilación mínima que depende del ANSES, te define el poder adquisitivo que puede tener un jubilado que cobra la mínima para poder vivir mensualmente. Y cuando uno ve la canasta básica total en la Argentina, difundida por el INDEC, ya supera el 1.000.000 de pesos. 1.100.000 es lo último que dio el INDEC por parte del registro que se dio en marzo de la canasta básica para una familia. Trata de imaginar una familia tipo, supongamos, de una familia muy vulnerable, que haya una sola persona, vamos a suponer el padre de familia o madre de familia, que tengan tiene solamente ese ingreso, ese salario mínimo, comparado con la canasta básica total que necesitarían para vivir. Por supuesto que el salario mínimo perdió un 30% de poder adquisitivo
en el último año, si se quiere, pero hay que recordar también que en los últimos años perdió ese poder también de referencia, porque ya estamos hablando de hace 4 o 5 años, ningún gremio ya lo tiene en cuenta como para decir, che, este tiene que ser el piso salarial por el cual ningún trabajador. De hecho, en la próxima placa, si te parece, veamos en cuánto están los salarios básicos que los principales gremios privados están teniendo en sus discusiones. Bien. Por supuesto que acá hay alguno que dicen no llegó ni ahí, ni a la ahí. mitad. Pero bueno, es para tener en cuenta también el poder que tiene un gremio respecto de otro a la hora de negociar con su patronal los aumentos. Hay algunos que negocian muy bien. Por supuesto que eso depende de la actividad o el nivel de actividad o la ganancia o la rentabilidad que puede tener un sector. Bancarios, que han logrado tener en los últimos años aumento, prácticamente una especie de cláusula gatillo donde hay inflación y le dan el mismo porcentaje. Los bancarios tienen un salario básico en general con ganancias incluidas por parte de la actividad bancaria de casi 1.800.000 pesos. Cuando uno ve la brecha con lo que sucede con otros sectores, por supuesto que se dan estas disputas entre familias. Pero recordemos, la canasta básica está en 1.100.000. Por lo tanto, es relativa la lectura que uno empieza a hacer en cuanto a lo que gana o no un trabajador. Bancarios que a nivel de volumen de afiliados tal vez no es tan grande como comercio. Comercio es el más grande. Claro, como comercio, choferes, pero bueno, el nivel de rentabilidad del sector. Por supuesto, le permite negociar un aumento mínimamente vinculado a la inflación para recomponer el poder adquisitivo. Comercio, que está pidiendo justamente un aumento y lo último que cerraron fue a principios de año, 954.000 pesos de salario básico. Por supuesto que esto después tienen las distintas antigüedades, los distintos códigos, pero estamos hablando cercano a 1 millón de pesos de un trabajador empleado de comercio con jornada completa que cobra esto y estamos hablando de que todavía ni siquiera ahí alcanza a la canasta básica de 1.100.000 pesos. Bien. Choferes de UTA también están pidiendo por un aumento a nivel nacional para recomponer porque también no han tenido los aumentos que han pedido. 1.200.000 es el último dígito del salario básico. Apenas superan la canasta. Camioneros, los últimos aumentos logrados, 723.000. Por supuesto que tienen códigos que, dependiendo de los tramos y el distinto tipo de actividad, puede llegar a aumentar, pero estamos hablando de 725.000 pesos como para redondear. Aceiteros, este sí lo traemos a colación porque es un sector que, sobre todo en el cordón productivo, industrial del Rosario, el Gran Rosario, los aceiteros tienen incidencia. Por ejemplo, ellos cobran casi 1.900.000 pesos, que es el último salario que pudieron acordar. Pero te da cuenta esto de que en las familias argentinas cada vez se amplían las brechas en cuanto a los ingresos que tienen. Lo traemos a colación porque forma parte de la discusión que en este momento se está dando en el Consejo del Salario. Bien, ¿se sabe a qué hora se retoma después de este cuarto intermedio? Se supone que lo están terminando de definir ahora. No hay mucha comunicación entre Nación con lo que muchas veces nos llega a nosotros, pero hay que decir que es probable que durante el día hoy se termine de comunicar más cercano a la tarde en cuánto va a quedar el salario mínimo. Gracias, Nahuel. Gracias a vos. Completo, como siempre. Seguimos nosotros con más información, tiene que ver con lo que se ha comunicado de manera oficial.